began to look at the challenge of transforming education, immediately I understood that we had to start with leaders. Cuando empecé a ver el tema de transformar la educación, empecé a ver el tema de los líderes. And so that is why I wrote my book, Becoming Imaginal. Por eso escribí mi libro, en convertirme en imaginar. The word imaginal comes from biology. La palabra imaginar viene es un término de la biología. Inside the caterpillar are these special cells called imaginal cells. Dentro de la oruga hay unas células que se llaman células imaginales. When the caterpillar goes into this stage here, where and it literally dies and goes to mush. Cuando la oruga pasa a otro estado que se muere literalmente. It is the imaginal cells here that create the butterfly. Son las células imaginales las que crean la mariposa. I believe that there are many imaginal leaders in the traditional caterpillar educational system. Yo creo que hay muchos líderes imaginales en el sistema tradicional. So think of this as traditional education, Vamos a pensar esto en la and this is the future. Y este es el futuro. And so what we believe is that we can develop the capacity to become an imaginal leader. Nosotros creemos que podemos desarrollar la capacidad de ser un líder imaginal. That will understand how they can transform the system. Y entender cómo se transforma el sistema. Imagination is not imaginal. Imaginación no es imaginar. Although an imaginal leader uses imagination to see the future. Aunque un líder imaginal usa la imaginación para ver el futuro. I had the privilege of writing the book Becoming Imaginal and having it translated into Portuguese. Tuve el privilegio de escribir este libro y está traducido al portugués. The imaginal leader is a seer and the creator of the future. Los líderes imaginales son visionarios y creadores del futuro. They have the capacity to engage with seemingly impossible challenges. Y tienen la capacidad de hacer lo posible, lo imposible. Steve Jobs was an imaginal leader who created Apple computers. Steve Jobs fue un líder imaginal que creó Apple Computers. If you read his story, he had what people call the reality distortion field. Si lees su biografía, él tiene lo que se llama el campo de la distorsión de la realidad. He had the abilities to believe that more was possible than what most people thought was possible. Él tenía la capacidad de ver de lo que no era lo que los demás consideraban imposible. And the late Steve Jobs and Apple computing has affected our world in incredible ways because of that capability. Steve Jobs y los computadores Apple nos han afectado mucho en la vida. And so the imaginal leader, we don't have time to go into how this happens, but we have to train leaders to be able to see the future. Tenemos que ver que los líderes son capaces de ver el futuro. That creates a tension between the here and the there. Crear una tensión entre la realidad y la visión. And not only is an imaginal leader a seer of the future, No que un líder imaginal es un visionario de futuro. they understand how to pull pieces of the future back into the now Y son capaces de traer parte de la visión a la realidad. and begin to transform the system they're a part of. Y empezar a transformar el sistema al que pertenecen. They understand that the real problem is how to transform the system, El sistema real es transformar el sistema and it's not the people themselves. y no la gente por sí misma. And so we take a look at this transformation, Y vamos a echar un vistazo a esta transformación. and we believe Creemos that we need to transform a factory model que tenemos que transformar un sistema de empresa into a more personalized model of education. en un sistema mucho más personalizado de educación. The systemic change between this model and that model is massive. El cambio sistemático entre un modelo y otro es enorme. You've all heard, how many have heard of Sir Ken Robinson? ¿Cuánta gente ha oído hablar de Ken Robinson? Okay, many of you. I'm just going to play a very short clip of him talking about this system of education. Voy a poner un vídeo de este señor hablando sobre el sistema de educación. Que es moderada en interés del industrialismo y a semejanza de este.
Les daré un par de ejemplos. Las escuelas están aún organizadas con bastantes semejanzas en las fábricas. Toque de timbres, instalaciones separadas, materia separada especializada. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ese supuesto de que lo más importante que tiene en común es la edad? Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejor que otros niños de su misma edad, en diferentes disciplinas, o en diferentes momentos del día, o en mejores pequeños grupos que en grandes grupos, o aún por su propia cuenta. Si están interesados en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una mentalidad de línea de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento. Si miramos el incremento de la estandarización, de las pruebas, planes de estudios estandarizados. And so we need to go a different way. Tenemos que ir por otro camino. If we take a look at the structural components of the factory model of education, Si miramos al modelo de educación empresarial, ¿no? there were two main, call them axioms, Hay dos axiomas principales, or two main concepts that need to change. dos conceptos principales que necesitan cambio. The first concept is El primero es the time to learn in the traditional model is fixed. el tiempo de aprendizaje en el modelo tradicional es fijo. Students go through their classes by time, it's a fixed time, Los estudiantes van a clase en un tiempo fijo, está determinado. and they all start the same way and they all end at the same time. Empiezan de la misma forma y acaban todos al mismo tiempo. And we teach the batches of students in classes simply move through the system like this. Y los alumnos van cambiando de esta forma durante el sistema. What if we flipped and said that the time to learn is personalized and not fixed? Porque no cambiamos y decimos que el tiempo para aprender es personalizado. The second axiom is that the quality of learning is variable, El otro axioma, el otro concepto es que la calidad del aprendizaje varía. What if the quality was fixed? Y ¿qué tal si la calidad fuera fija? These two axioms give you this. Estos dos axiomas te dan esto These two will produce that. y estos otros te dan esto otro. That is a huge shift. Es un gran cambio. When you shift those two powerful axioms. Cuando cambiamos estos dos axiomas, conceptos. In addition, in this traditional model, command and control is how the system is managed. Y además en el sistema tradicional, el ordenar y controlar son dos cosas. The profound learning way is the empowerment of students to own their learning. Y en el aprendizaje profundo tenemos esta otra parte, propiedad de atribución del aprendizaje. And finally, in the traditional model, we have the ancient learning theory. Y en la educación tradicional tenemos la teoría del aprendizaje antiguo. And here we have engagement with learning that is based on neuroscience. Y sin embargo aquí tenemos el aprendizaje basado, unido a la neurociencia. Ancient learning theory says this: La teoría del aprendizaje antiguo dice esto. if this is your brain or a student's brain, Si esta es la mente de un estudiante, ancient learning theory says that as teachers we pour que nosotros los profesores into the brain. echamos el conocimiento dentro del cerebro. Well, if it was that simple, we wouldn't be sitting here today. Si fuera tan fácil, pues no estaríamos aquí sentados hoy. Neuroscience shows that there is no biological mechanism for people to learn by instruction. La neurociencia dice que no hay un mecanismo biológico para aprender por instrucción. You only learn through selection. You only select an information that you already have a concept network for that information to anchor with. Se aprende por selección con conocimientos previos. We will not spend too much time on neuroscience. We'll come back with some of our neuroscience researchers and to hold symposiums on understanding on how the brain works. No vamos a dedicar mucho tiempo a la neurociencia, para eso hay simposios sobre este tema. And I imagine many of you have already researched this. Y muchos de vosotros seguramente ya habéis investigado sobre esto o escuchado sobre esto. I would like you to take out your Me gustaría que sacarais vuestro smartphone or some way tablet o alguna tablet o
We are going to do a survey with you, and it will be done electronically, and we'll show the results on the wall. Ok, vamos a hacer una encuesta con vosotros electrónicamente y después los resultados se van a ver en la pantalla. But you will need to be connected to the internet. Pero tenéis que estar conectados a internet. All of you on your table, I believe you have a internet, like a wireless password and code. Tenéis encima de las mesas las contraseñas, accesos a internet de la wifi. So take a look up here before you connect, so everyone can understand what the assignment is. Mirad un poco aquí en la pantalla para que podáis entender cómo va a ser este trabajo. You will log into a website that looks like that, www.govote.at. Y conectar a esta página web, que es la que tenéis ahí. It will ask for a code, and you will type in the code 125479. Y ese es el código también que tenéis que poner para entrar. And here's the question that I want you to think about. Y os voy a hacer una pregunta que me gustaría que pensarais sobre ella. Reforming education has been a colossal failure around the world. Transformar la educación ha sido un fracaso alrededor del mundo. Baja calidad, vamos a dar un 10. I would like you to use what is called the 100-point vote. Me gustaría que usarais lo que se llama el voto de los 100 puntos. I have listed at least 7 common reasons for failure of reforming education. Él ha hecho una lista de lo que pueden ser 8 mayores causas del fallo de la educación. I would like you to pick what you believe is the first or the biggest cause of failure. Y le gustaría que eligierais entre todas ellas cuál creéis que es la causa mayor, más importante del fracaso de la educación. And I want you to give that number one answer 50 points. A la primera respuesta le dais 50 puntos. And then you have 50 points to spread around anything else that you see on the screen. Give whatever point total you want. Y los otros 50 puntos los podéis repartir entre las otras preguntas como queráis. O sea, 50 a la primera y los otros 50 a la Más vale segunda. una teoría que no. Sí. All right, so go to it. Raise your hand if you finish. Poneros a ello, por favor, y cuando acabéis levantáis vuestra mano. Podemos repetir, if we can repeat in Spanish. Yeah, it's in Spanish. Vale. Bueno, Te metes en la página, te pide un código, metes el código y aparecen ahí una lista de todos los fracasos, la idea del fracaso del aprendizaje, o sea, del sistema educativo. Entonces tienes que dedicar, al que decidas tú que es el fracaso más importante, le dedicas 50 puntos. El resto puedes dividirlo, puedes a alguna no darle ningún punto y puedes dividir, si piensas que solo hay otro más, los otros 50. Pero puedes dividir entre las otras los 50 restantes para llegar a votar 100, dedicar los 100 puntos. Vamos a acabar porque es que si no se va. If you finish, raise your hand. I saw one already. Si habéis terminado, levantad la mano. Ya he visto, creo que alguno ha terminado por ahí, pero para que yo sepa. Take some time to think about it, Pero es que no funciona. Dedicar un tiempo a pensar, a dar vuestras respuestas, but not too long. pero no demasiado. Es que no va. No, aquí ya no va. Vamos a intentarlo desde otro lado. No hace caso ahora. Falta de idea. Pero ahora no va. Vamos. No, pues ya que nos va a decir. Raise your hand if you completed. No deja. Levantad la mano, por favor, si lo habéis terminado. Okay. Yeah. As soon as you're done, just raise your hand. Doesn't matter when. Es que no va. Da igual, o sea, en cuanto terminéis, levantad la mano para que yo sepa si habéis terminado. Okay. More. Parece que hay un problemilla. Okay. Well, let me take a Vamos a look here. intentar desde otro lado. Vale, voy a mirar los resultados que me habéis dado. Estos son vuestros resultados. Vamos a intentarlo desde otro navegador. 17 han conseguido. Sí, o sea que vamos a hacerlo. It seems like many of you, 22 people have voted. Parece que 22 personas han votado. This is like the election night. The polls are reporting. The votes are coming in. Es como la noche de los resultados de las votaciones, de las We're watching on elecciones. television who's going to win. You Y know. vemos en la televisión quién es el que va a ganar. Profesorado, venga. No creo. Mucho. All right. So far, we have 23 votes in. Ya tenemos 33. Esto igual sí. Quizás también. Pues Las aquí es de que 100, ¿eh?
All right, I don't have time to get all the votes in. Some of you may have difficulty connecting, I'm not sure why, but so far, if we take a look at it, the number one reason that seems to be, in your opinion, this is an opinion poll. This is not scientific evidence. This is your opinion. Esta es vuestra opinión y según vuestros resultados, la opción que más habéis votado, Your number one answer is the lack of visionary leaders or imaginal leaders. es la falta de visión o liderazgo de líderes imaginales. Second was bad teachers, La segunda es malos profesores. family structures, curriculum, La siguiente es government. la estructura de la familia, el currículum, el gobierno. By the way, I did this with a bunch of teachers last Friday in Madrid. Guess what their number one problem was? Hice la misma encuesta con una serie de profesores en el colegio en el que estuve en Madrid y ¿cuál pensáis que fue la respuesta número uno para Anybody ellos? would try to guess. What do you think teachers, what do they think is the biggest problem? ¿Qué pensáis vosotros que los profesores pensaron que era el fracaso mayor de la Well, I'll tell educación? you, to save some time. They thought it was the government. Ellos pensaron que es el gobierno el mayor fracaso de la educación. I did the same question with parents at the same school. Le hice la misma pregunta a los padres And the parents said the number one problem in Spain was the teachers. y ellos me dijeron que el mayor problema eran los profesores. And when I do this with many leaders like yourself, this is usually the number one answer is what you gave me. Cuando hago con los líderes, la respuesta que me habéis dado vosotros es la que sale para ellos también. The problem we have is none of these are really the real problem. La respuesta es que ninguno de estos es el problema real de la educación. We have a system where people are pointing fingers at each other. Tenemos un sistema en el que se están acusando los unos a los otros. Parents are saying, teachers are the problem. Los padres dicen que los profesores son el Teachers are problema. saying, no, the government's the problem. Los profesores dicen que el gobierno es el Oh, no, problema. we need leaders. We need visionary leaders. Y el gobierno dice que necesitamos líderes If there's visionarios. anything that we have in our society that causes a lot of argument, Si tenemos algo que causa diferentes discusiones, just ask the question, what is the real problem with education? haceros la pregunta, ¿cuál es el problema real de la educación? Well, this is how I answer it when people ask me this question. Esta es mi respuesta cuando la gente me hace la misma pregunta. What is the real problem with education? And my answer is nothing. Mi respuesta es nada, es el problema. There's nothing wrong with it. The system was designed for the 1940s and 50s, and it is producing or doing exactly what it was designed to do. Vale, este sistema que nosotros tenemos estaba diseñado para los 40, los años 50 y está funcionando como supuestamente tenía que funcionar. Remember, Edward Deming says that 85 to 90% of the issues we have with the system is the system itself. Edward Deming decía que el 85 y el 90% de los temas que tenemos con la educación están en el sistema. We have around the world, including Canada, Tenemos alrededor del mundo, incluida Canadá, an industrial age model of education un modelo de educación industrializado that we have over the years tried to continually make a little better. que hemos estado utilizando durante los años y que parece que intentando mejorarlo. And the research shows that it actually has become better. Y los resultados dicen que verdaderamente ha mejorado. But here we have a problem. Pero aquí tenemos un problema. If we look at the industrial age, back in the 1940s, knowledge was doubling every 50 years. Miramos a la era industrial en los años 40 y 50 To be successful, you had to conform and comply and meet standards. y si querías tener éxito lo que tenías que hacerte es conformarte, seguir los estándares. We're living in a world where knowledge is doubling every 18 months. Y ahora vivimos en un mundo en el que el conocimiento se duplica cada 18 meses. We're living in the creative age. Vivimos en la época creativa. The age has changed. The times have changed. Los tiempos han cambiado. James Canton wrote in his book Extreme Future James Canton escribió en su libro El futuro extremo. he basically said that the school systems
that we have today are broken and cannot prepare young people for the world of tomorrow. Lo que dice es que el sistema educacional está roto y que no pueden preparar a nuestros estudiantes para el futuro. I'm of the opinion that the system is not broken, but in fact that it's obsolete. Vale, yo tengo la opinión que el sistema no está roto, pero sí que está obsoleto. If the system is actually broken, Si el sistema de hecho está roto, then let's fix it. pues vamos a arreglarlo. If you have a flat tire in your car, Si tienes una rueda pinchada en tu coche, fix the flat tire. lo que haces es arreglarla. And that's the mindset that people use in trying to transform education. Y esta es la forma de pensamiento que tienen las personas ahora en cuanto al sistema educativo. But if it's obsolete, Pero si es obsoleto, then we need to have, sorry, I went too fast. lo siento, he ido un poco rápido. Obsolescence cannot be improved. Si ese estado de obsolescencia There is no value to make the caterpillar more efficient. no hay, lo que no queremos nosotros es que la oruga sea más eficaz. If we need to have a butterfly, Sí que lo que queremos conseguir es una mariposa. focusing on the caterpillar is not going to produce the results that you need. Vale, si nos enfocamos en la oruga, no vamos a conseguir los resultados que nosotros queremos. We need a vision of a new system. Necesitamos la visión de un nuevo sistema. And we need to have a process by which we can bring pieces of that future into the now, Y necesitamos un proceso para cambiar esos so cachos we del can pasado transform en el what we're ahora. doing in our own school. Para transformar lo que estamos haciendo en nuestro colegio. We've gone through many stages over the last 100 years, En los últimos 100 años hemos pasado por diferente número de etapas. and today we're living in the creative age. Ahora vivimos en la era de la creatividad. And if we take a look, there is an increase of obsolescence over time. Y lo que vemos es un aumento de la obsolescencia. But in a few moments, I'm going to disagree with what I just said. Pero dentro de unos minutos me voy a desdecir de lo que he dicho ahora. So just hold on for a moment. Así que vamos a esperar un momento. Back in 1999, I had a moment, an epiphany moment. Have you ever had these moments where you get a download of something? En el 1999 tuve una epifanía. ¿Habéis tenido alguna vez unos momentos de revelación que habéis visto alguna cosa clara? I was flying from London to Nairobi in Africa, Estaba viajando de Londres a Nairobi, en África, where I was doing a conference on education. en el que iba a dar una conferencia sobre educación. It was 2 o'clock in the morning. Eran las 2 de la mañana. Everyone was sleeping except me. Todo el mundo estaba durmiendo excepto yo. And I started to write this down on a piece of paper, Y empecé a escribir esto que os voy a enseñar en una hoja de that papel. there are 4 capacities that we have as human beings. Que tenemos 4 capacidades como seres humanos. They look like this. Son esto que os estoy enseñando. You can read about it in my book. Lo puedes leer sobre estas 4 capacidades en mi libro. The bottom capacities of being a manager, to be an integrator, to be a researcher, La parte de abajo se refieren a ser un gerente, empleado, investigador. to be focused on improvement. This is the engineer, the technician. Este es el ingeniero, el técnico, que se enfoca en mejorar. And then we have the creative, the innovative, and the inventor capacities. Y luego tenemos la capacidad de innovar y la capacidad de inventar. The bottom 2 capacities help us to manage towards the future. Las 2 capacidades de abajo lo que hacen es mejorarnos de cara al futuro, The upper 2 capacities enable us to create the future. mientras que las 2 de arriba lo que nos hacen es ayudarnos a crear el futuro. As I began to think about this model, Si pienso cuando pensaba en este modelo, I began to think about what's the output that comes out of our schools? me pensaba cuál es el resultado que nos sale de nuestros colegios. We produce students that are very strong in primarily the bottom 2 capacities. Creamos estudiantes que tienen mucha potencia, son muy buenos en las 2 capacidades de abajo. The innovative, inventive capacity is rarely developed in our schools. Mientras que las 2 de arriba no se están desarrollando en nuestros colegios. So I went to look for some research to prove my hypothesis. Así que investigué para probar mi hipótesis. Dr. George Land, who is a researcher in the United States,
El doctor George Lang, que es un investigador de los Estados Unidos, NASA, the space agency in the United States, came to him and asked him to create or develop a creativity test. NASA se acercó a él y le dijo que creara un test de creatividad. At the time, NASA had some very big problems they needed solving. En ese momento, NASA tenía unos problemas que necesitaba solucionar, graves problemas. And so NASA figured that they need to find the most creative engineers that they can give these problems to solve. Y necesitaban crear los ingenieros más hábiles para dar solución a estos problemas. And so he created the test and worked very, very well for NASA. Y el doctor George Land creó este test y funcionó muy bien para la NASA. Well, Dr. Land was challenged to give the same test to children. Le dieron el reto a este señor que pasara este mismo test para un número de niños. There were many levels of creativity that he had designed. The highest level was the creative genius level. Había diferentes niveles de creatividad y de ser un genio, y en la parte de arriba era el de ser un genio. And his research was to find out what happens to children when they're in school. Y el test era qué pasa con los niños cuando están en el colegio. And what happens to children as they begin to grow older. Y qué pasa cuando se hacen mayores. So this is a 10-year longitudinal study. Es un estudio en un periodo de 10 años. Where he tested the same children over a 10-year period. Y pasó el mismo test a el mismo número de niños durante esos 10 años. So 5-year-olds, 1,600 5-year-olds, guess what percentage of 5-year-olds tested as creative genius, the highest level? Imaginar de 1.600 niños Anybody want to de guess 5 what the number años, was? ¿cuál es el porcentaje que llegaron al test de genio? Uy. Anybody? ¿Alguno me quiere dar una respuesta? High number, low number? Un High nivel number, alto. okay, we'll go with that. So the high number was right, 98%. Extraordinary. He was dumbfounded that 5-year-olds test such a high level of creative genius. Los resultados era que el 90% de los niños, el So 98, el 98, So he came back and tested the same children 5 years later. Now they're 10 years old. les pasó el mismo test 5 años más tarde. What do you think the number is now? ¿Qué número pensáis que es? It went ¿Alto? down. Of course it went down. Por supuesto bajó, Went to 30%. y bajó al 30%. And then he went back 5 years later and tested 15-year-olds. Y 5 años más tarde pasó y ese es el resultado, 12%. 12%. He has tested almost 300,000 adults. Ha pasado el mismo test a 300.000, más de 300.000 adultos. And guess what the creative genius is with adult generally? ¿Y cuál pensáis que es el resultado general? 2%. Solo el 2%. There is a problem here. Hay un problema aquí. I think you can understand what this problem is. Y pienso que podéis entender cuál es el problema. People are asking, what's it going to take to survive in this world that is changing so rapidly? La gente se pregunta qué es lo que se necesita para sobrevivir